El arte viaja sobre ruedas. Un grupo de artistas celebra la bicicleta. Y además los vamos a llevar a conocer el 9, uno de los lugares más emblemáticos de la noche de la Ciudad de México. Hola, Laura. Alberto Aranda, qué gusto estar de nuevo contigo. Igualmente. Un martes con todo, ¿eh? Vamos con todo. Vamos con todo. Saludamos también a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. E iniciamos con esto porque ya comenzaron los fandangos por la lectura en Baja California Sur. Tengo el orgullo de ser. Este día se llevó a cabo la inauguración de Fandangos por la Lectura en el Centro de Convenciones del Estado de Baja California Sur, con motivo de celebrar la diversidad lingüística y en esta ocasión el intercambio cultural con Brasil como país invitado. La banda de música regional La Cochi con Levi's fue la encargada de inaugurar el evento y posteriormente dar paso a la jornada de lectura. La escritora Beatriz González Müller comentó que la lectura es sana para la mente y el alma. La lectura nos saca del agobio que está en nuestra mente y es muy curativo. Estuvieron como invitadas la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, la soprano y actriz mexicana Regina Orozco, además del embajador de Brasil en México Fernando Lins de Salvo Coimbra. La escritora María de la Luz Villapoblano leyó un poema de su autoría en Cochimí, una lengua indígena que actualmente está prácticamente extinta. Godoño emet, no godoño amabau. El gobernador del estado de Baja California Sur leyó un texto de Yaroslavio Bañuelos. Cayó por curioso y se ahogó en la sopa caliente. La niña, que era su amiga, lloró. Otros de los poemas que leyeron los invitados fueron Libertad, de Nora Soto, Soy tu dulce melodía, de María Eugenia Ruiz Ibarra, un texto de la poeta brasileña Auta de Souza, entre otros. Anoche la abuela visitó mis sueños. Apareció en forma de pinacate y dijo que venía a traerme un recuerdo henchido de palomas. A la lectura se incluyó la participación de maestras, maestros y alumnos de la secundaria general Profesor Gabriel Francisco Ojeda Agúndez. Y para la clausura del evento, el Ballet Folclórico Cadet llevaron a cabo bailes típicos de la región. Los fandangos por la lectura son eventos culturales en los que se realizan lecturas en voz alta, con el objetivo de resaltar la producción literaria de las regiones de México. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Nos visitaba todos los años. Un hallazgo arqueológico en la península de Yucatán permitirá conocer mejor las prácticas funerarias entre los mayas. Sí, una civilización en la que no había cementerios, pueden creerlo. Arqueólogos de Lina descubrieron 26 entierros de antiguos mayas entre los municipios de Calakmul y Escárcega en Campeche. Todos son de la cultura maya porque están ubicadas pues en la península de Yucatán, donde pues la ocupación humana pues es tradicionalmente maya. Pertenecen a diferentes periodos de la historia prehispánica, pero la mayor parte de ellos pertenecen al periodo clásico tardío y termina el que es más o menos entre los años 600 y 800, 900 de nuestra era. Esta recuperación se realizó en uno de los frentes del tramo 7 del Tren Maya. A diferencia de otros entierros, estos estaban en pequeñas concentraciones de plazas, algunas terrazas y unidades habitacionales modestas. Algunos estaban asociados a áreas habitacionales, otros estaban al centro de pequeños barrios o de pequeñas plazas que seguramente corresponden a asentamientos de tercer o cuarto orden, porque no hay que olvidar que, sobre todo en el clásico tardío, toda la península de Yucatán prácticamente estaba poblada por diferentes tipos de asentamientos, desde grandes sitios como Calakmul, Uxmal, Chichén Itzá, hasta pequeños barrios o pequeñas comunidades que probablemente son las que corresponden a estos entierros. Hay que recordar que los mayas no tenían cementerios, por lo que las personas eran cremadas o enterradas en sus propias casas o en algún espacio ritual. Hay algunos, por ejemplo, uno que está cerca de una comunidad cerca de Escárcega, donde se encontraron los restos de unas lápidas que pudieron haber funcionado como dinteles o como elementos arquitectónicos que tienen las representaciones de unos personajes.
muy erosionados, pero todavía aún pueden verse. En ese caso, probablemente esas personas sí eran algún gobernante secundario, algún recolector de impuestos o alguna persona asociada a la élite, pero de un rango medio. Los estudios ayudarán a identificar si eran hombres o mujeres, de qué murieron, qué comían e incluso de dónde provenían. Se sabe que en la época prehispánica hubo grandes sequías, como quizá la que estamos viviendo ahora, o incluso peores. Algunos han pensado que la caída famosa del clásico maya en parte pudo haberse debido a eso, aunque yo creo que los mayas debieron haber desarrollado estrategias para ir conteniendo estos problemas, pero lo que sí creo que no hay ninguna duda de ello es que había una enorme cantidad de gente viviendo en la península de Yucatán. Yo creo que en algunas regiones incluso más gente de la que hoy vive, por ejemplo, en el sur de Campeche, que es a donde corresponden estos entierros. Noticias 22, Alberto Aranda. Fue otorgado el prestigioso Premio Internacional Alfonso Reyes. Conozcamos al ganador. El pasado 7 de junio, el investigador y profesor Alberto Enríquez Perea fue galardonado con el Premio Internacional Alfonso Reyes 2024 por su obra Monterrey, Ciudad del Sol. Alfonso Reyes, la inteligencia neoholandesa 1900-1938. Es una noticia que la verdad no la esperaba. La llamada de teléfono de las autoridades fue sorpresiva y bueno, pues la verdad no lo creía. Incluso a alguno de ellos le dije que si no me estaba engañando. Pero bueno, me dijo que no, que era verdad, etcétera. Y pues sí, me dio mucho gusto y la verdad, pues es algo increíble, aunque pues no sé si la gente lo pueda entender o apreciar, pero es verdaderamente muy gratificante. El jurado consideró que su trabajo de investigación en torno a la obra de Reyes es uno de los más importantes de las últimas décadas y que representa una sólida defensa de los valores humanistas, por lo cual obtuvo el galardón. Este libro es el primer tomo, como usted lo habrá visto, y se trata de la relación de Alfonso Reyes justamente con todos los intelectuales, los políticos, incluso los diplomáticos, escritores, periodistas que conoce desde 1900 hasta 1959. Después está aquella época bastante complicada cuando la muerte de su padre, nuestro exilio, se va a Francia, España, etcétera, y ahí va encontrando también amigos de Nuevo León que también o bien están escribiendo y publicando o están haciendo revistas literarias. El también profesor invitó a la juventud a acercarse a la obra de Alfonso Reyes, puesto que su trabajo es de una riqueza impresionante, tanto por su prosa como por su poesía. Yo les he dicho que tomemos cualquier tomo, cualquier antología, ¿verdad?, de Alfonso Reyes y leamos lo que nos guste, ¿verdad? Algún ensayito, algún artículo de periódico, algún poema, etcétera. Y ahí veamos la calidad, en primer lugar, de su prosa, ¿sí? O de su poesía, ¿verdad? El maestro Alberto Enríquez se dijo emocionado por haber ganado el premio y contó que su interés por la obra de Alfonso Reyes surgió en su etapa como estudiante. Asimismo, aseguró que su legado se mantiene vigente y es un ejemplo para las nuevas generaciones. Para Noticias 22, Diana Obispo. Generar una imagen poderosa más allá de las condiciones en que se cree una fotografía es el objetivo. De ello nos habla el ganador del concurso latinoamericano Cuarto Oscuro 2024. Sin duda, pues los retos están ahí, pero los retos están ahí para ser creativos. Y cuando hay un reto enfrente, entonces tienes que tener la capacidad de crear con esas mismas limitantes, ¿no? Yo creo que la creatividad nace y es más grande cuando tienes limitantes. Cuando tienes limitantes tienes que encontrar la manera de llegar al punto, sea como sea.
Entonces, para mí esa era la idea. Tengo que llegar a generar una imagen que me guste, una imagen que sea poderosa. No importa, no puedo depender de las condiciones lumínicas o de lo que tenga enfrente. Carlos Alvar ganó el primer lugar en el 24 concurso latinoamericano de fotografía Cuarto Obscuro 2024. ¿Bailamos? Fíjate que este es el primer reconocimiento de este nivel que tengo a nivel nacional. Es decir, los demás premios habían sido en Inglaterra, fueron en Nueva York, y el nivel de satisfacción es totalmente distinto, ¿no? Yo creo que cuando el reconocimiento viene desde tu propio país, desde tu propia gente, desde la gente que está, digamos, en tu ámbito profesional, tiene otro significado personal que obviamente se valora más. Por varios años, Carlos Alvar, quien reconoce un gusto por el expresionismo abstracto de Jackson Pollock, ha manejado diferentes técnicas como la multiexposición, barridos y congelados para lograr estas imágenes. Para esta serie, escogió fotografías de las compañías de danza Shanghai Yuku, Barro Rojo, Sao Paulo Dance Company y de Daniel Hugo. Un poco con eso en mente fui creando estas imágenes. Fui creando estas imágenes en la que, tal cual como la serie es fusión en movimiento, se van fusionando las capas de un cuerpo de un bailarín con otro bailarín, se van fusionando los barridos, inclusive ya estoy en el lugar en el que ya inclusive yo muevo la cámara, ¿no? Para generar un barrido en la misma imagen, o que los fondos se difuminen y generen digamos, líneas, colores, buscando algo mucho más pictórico. Obviamente yo creo que la gente que evalúa y que ve estas imágenes entiende el grado de dificultad técnico y de composición que hay detrás, ¿no? Entonces yo creo que de ahí que esté teniendo tan buenos resultados. Noticias 22, Alberto Aranda. El sentimiento que imprimía al interpretar la música vernácula es inigualable. Hoy recordamos a Amalia Mendoza Latariacuri. Pa' que veas. Amalia Mendoza Latariacuri, cantante y actriz mexicana de música ranchera, originaria de Huetamo, Michoacán, nació el 10 de julio de 1923. Conocida internacionalmente por su forma de interpretar las canciones, pisó los escenarios más importantes de México y algunos del extranjero, donde cautivó con su voz y su presencia, imponiendo su famoso estilo de llorar mientras cantaba. Cuando tenía 6 meses de edad, su familia se fue a radicar a la capital Morelia, donde a los 6 años empezó a cantar en la escuela. Amalia estaba decidida a dedicarse al canto y formó un trío con su hermana y un amigo, cantando en fiestas y siendo acompañados por el mariachi de Silvestre Vargas. En 1948, Amalia formó el dueto Perlita y Latariacuri, quienes grabaron 4 canciones en discos Peerless. Amalia inició su carrera como solista en 1954, grabando un disco sencillo con las canciones Puñalada Trapera y Maldición Ranchera, la cual se convirtió en su primer éxito. Su fama creció cuando la XCW empezó a tocar sus canciones. Fue con un tema del compositor José Alfredo Jiménez con el que llegó a su consagración, pues fue la canción Amarga Navidad con la que más se le ha identificado. Los lunes actuaba en la XCW en el programa Así es mi tierra, así como en Revista Musical y Las Estrellas y Usted. Participó en el Festival de Cine de Berlín con Una cita de amor, en 1958, dirigida por Emilio Indio Fernández. Latariacuri falleció el 11 de junio de 2001 en la Ciudad de México. En su ciudad natal se erigió un monumento en su memoria. Para Noticias 22, Diana Obispo. La revista de la universidad es un medio referente en el ámbito de las letras. Les presentamos a su nuevo timonel. La revista de la universidad iniciará una nueva etapa bajo la dirección de Jorge Comensal. Me siento realmente honrado y entusiasmado con esta responsabilidad de unirme a un equipo que trabaja extraordinariamente bien y a una tradición realmente inigualable en las revistas culturales en nuestro idioma, en nuestro país y en la universidad.
El narrador y ensayista mexicano buscará llegar a varias generaciones manteniendo números conceptuales, ofrecerá lo mejor de la literatura y buscará generar debate. Yo le veo como un equilibrio entre continuidad y renovación, abrevar en la historia de la revista para recuperar muchos elementos, ideas, propuestas que ha habido en otras épocas y apelar, por ejemplo, a la importancia de la filosofía como disciplina que permita dialogar a ciencias y humanidades, artes y la cultura en general. Nos dedicaremos a seguir buscando buena literatura para que los universitarios conozcan traducciones de literaturas de todo el mundo y también que la literatura mexicana se conozca a través de esta revista. Una área dedicada específicamente a la reflexión y al contraste de ideas. Nos importa mucho que haya un debate argumentado, civilizado, cordial, basado en el contraste de ideas y de datos, de propuestas. Entonces, que haya ese enfrentamiento de ideas a través de una sección de ensayos contrapuestos, discutiendo, debatiendo de la mejor manera. La revista de la Universidad de México también incorporará una sección dedicada a la cultura ecológica y continuará produciendo sus ediciones radiofónicas y televisivas. Prepararemos varios números bajo el mismo formato que ha tenido hasta ahora y a fin de año presentamos cambios relacionados con las secciones y propuestas nuevas. En julio se publicará el primer número de esta nueva etapa y estará dedicado a los Juegos Olímpicos. Con imágenes de Óscar López y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. El arte viaja en dos ruedas. Eunice Chao y Gilberto Aceves Navarro forman parte de los creadores que se suman a esta iniciativa. Fundada en 2014, Cultura en Bicicleta combina los dos elementos de su nombre en una ecuación que da por resultado una muestra que reúne el trabajo de 45 artistas a través de 50 piezas para conmemorar el Día Mundial de la Bicicleta, celebrado el pasado 3 de junio. La promotora cultural abrió esta muestra en Elías Gallery. Es una promotora cultural con la idea de promocionar y difundir el arte en general, la cultura en general. Y nos ha tocado pues la suerte de trabajar sobre todo con artistas visuales. Hemos trabajado con varios artistas visuales. Y hace 4 años pensé que por qué no pedíamos a esos artistas con los que trabajamos que hicieran una obra de bicicleta. Entonces podía ser como ellos, con el arte libre, ¿no? Y lo que hemos pensado siempre es que la bicicleta como el arte son libertad. Esta es la 4ª vez que se organiza esta muestra y que ha llegado con anterioridad al Instituto Cultural de México en Belice y a la Fundación Sebastián. Nos estamos enfocando en esta exposición de cultura en bicicleta, que la trajo por 4ª ocasión aquí, en que los artistas vigentes vendan su obra y se difunda. Nos da el uso de la bicicleta a acelerar o incentivar el uso de la bicicleta en esta ciudad que es tan concurrida por autos, y creo que podemos aportar un granito de arena para el uso de la bicicleta. Eunice Chao, Juan Berruecos, Eloy Tarcisio o Gilberto Aceves Navarro son parte de este grupo de artistas que dan visión y sentido a este vehículo a través de pintura, escultura, fotografía y grabado. Hay obras desde 2021 que se empezó la exposición. Hay obras que han seguido, hay obras que no están, pero también es por el espacio, dependiendo del espacio. En este espacio pues hay algunas obras que por el tamaño, por ejemplo, de Yasamuar o de Sebastián, que no están aquí porque son grandes, pero tenemos obras, por ejemplo, de Carmen Parra, grabados, que ella hizo toda una serie de bicicletas. Tenemos a Leticia Vieira. La exposición Día Mundial de la Bicicleta permanecerá abierta en Elías Gallery hasta el 3 de julio de 2024. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, hay que ir a visitar sin duda esta exposición. Y la propuesta que les vamos a presentar enseguida es muy original, reúne 2 segmentos de gran dinamismo y creatividad. Vamos a conocerlos.
Del 18 al 23 de junio se realizará la segunda edición de la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales en la ciudad de Querétaro. Además de tener como invitados especiales a España y el estado de Aguascalientes, prepara un programa diverso. El objetivo de este evento es justo, primero, es promover a nuestros artistas queretanos, impulsar a nuestros escritores, a los que hacen cine, que tenemos muchísimo talento. Queríamos hacer una feria diferente en Querétaro, ya sabíamos de todas las ferias que existían en diferentes estados y pues realmente hemos visto cómo varios escritores han logrado trascender con sus libros a la pantalla. Entonces, bueno, nuestro eslogan es de la página a la pantalla, donde pues justo lo que buscamos. En esta ocasión se tendrá a Humberto Ramos, quien es conocido por trabajar con The Spectacular Spider-Man, The Amazing Spider-Man y su serie Crimson. Además, se recordará al poeta, escritor, narrador y traductor mexicano Francisco Cervantes Vidal y a Ildefonso Falcones, autor de La Catedral del Mar. Realmente llevar el libro La Catedral del Mar a película, pues eso creo que es extraordinario porque pues son dos formas creativas que tenemos, ¿no? Y que, bueno, pues está el escritor, donde está imaginando muchas historias, contextos, lugares, descripciones, y el que hace las películas, donde también interviene muchísima creatividad y disciplinas, como interviene la fotografía, las actuaciones, y todo esto, bueno, pues creo que es juntar en una feria, pues que todos los artistas, todas las disciplinas estén presentes. También vamos a tener algunos musicales, algo de teatro. Noticias 22, Alberto Aranda. Un motivo más para ir a Querétaro. En otros horizontes, dedicó su obra a temas migratorios, a la diversidad sexual, a las mujeres, a los chicanos. Lourdes Portillo, recientemente fallecida, fue homenajeada. Me da gusto ver que algunos lugares no han cambiado. Cine Azteca, the first place I saw film. En el cine, llevó su mirada hacia América Latina, hacia causas de justicia social y de la identidad chicana a través del documental, género que le valió reconocimiento. La directora, escritora y productora Lourdes Portillo, nacida en Chihuahua y fallecida el 20 de abril de 2024, fue objeto de un homenaje titulado Por Ti, organizado por la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, la Facultad de Cine y la Cineteca Nacional, en donde se llevó a cabo. Yo creo que ella es una cineasta con una trayectoria muy amplia, de una personalidad muy fuerte, que siempre buscó la justicia, expresarla a través de todas sus temáticas. Nosotros, para el ciclo que le titulamos Por Ti, quisimos comprender 4 de las películas emblemáticas de su cinematografía. Las Madres de la Plaza de Mayo, que es de 1986. En el homenaje fue presentado el cortometraje El secreto es la pasión, de Teresa Solís, y el cual en 15 minutos resume el trabajo y una entrevista a Lourdes Portillo. También contó con un panel de reflexión con la participación de Ofelia Medina, Rosalinda Fregoso, Soco Aguilar, Mari Carmen de Lara, Ana Cruz y Jimena Cuevas. Después retoma con Señorita Extraviada ya en 2001, película que también se va a ver en el ciclo. Después de Las Madres de Plaza de Mayo, vamos a ver El Diablo Nunca Duerme, que es de 1994, que es fascinante. Es una película que ella hace del interior de su familia, y esto del Diablo Nunca Duerme, pues es un título que hace alusión a pues estos maldades, estos secretos de familia, estas cuestiones encubiertas que existe en toda la idiosincrasia de la cultura latinoamericana. El homenaje está acompañado de la proyección y posterior cinedebate de 3 creaciones de Lourdes Portillo, todos los jueves de junio a las 18 horas en la Sala 5 de la Cineteca Nacional. El Diablo Nunca Duerme, de 1994, se proyectará el 13 de junio con la presentación de Soco Aguilar. Corpus, una película casera para Selena, de 1999, será presentada por Mari Carmen de Lara, y el 27 de junio, Ana Cruz comentará Señorita Extraviada.
When I arrived in Juárez, people were reluctant to talk about the young women who had been murdered. Pero yo creo que la gran connotación de Lourdes Portillo, por ejemplo, a través del documental, empezó cuando pues le llegó la bendición de que tuvo un reconocimiento con las Madres de Plaza de Mayo por la Academia de las Artes en Estados Unidos, por los Óscares. Entonces, eso le abrió muchísimas puertas para seguir adelante. Es una generación que pertenece también pues a la búsqueda de todos estos espacios de documental donde había guerrilla, donde había momentos de crisis muy difíciles. Noticias 22, Víctor Gaspar. Esta pieza escénica está basada en una historia real, la de un padre alcohólico con el que, a pesar de todo, hay que reconciliarse. Durante este mes regresa a los escenarios la obra de teatro Cachorro de León, Casi todo sobre mi padre, una de las obras más icónicas y personales de la actriz, dramaturga y directora yucateca Conchi León. Escrito desde la convicción del poder sanador del teatro, este monólogo traza un recorrido por la infancia agridulce del artista y da cuenta del difícil proceso de reencuentro y reconciliación con la figura de su padre. Yucatán ocupa primer lugar en intoxicación por alcohol y es muy doloroso para mí haber sido hija de la estadística porque mi padre tuvo problemas de alcoholismo y alcoholizado solía violentar a mi madre. Siendo adulta y en un acto de lealtad hacia su madre, la autora decidió cortar para siempre su vínculo con ese hombre violento. Sin embargo, en 2014 su hermana le comunicó que su padre estaba agonizando y deseaba despedirse de ella. Fue así que concibió el texto de Cachorro de León, en un intento por rescatar los recuerdos luminosos de su infancia. Me puse a escribir este texto encontrándome con los monstruos de mi infancia, pero también fue un viaje muy hermoso a reencontrar con momentos buenos de mi padre y así poder reconciliarnos en sus últimos días. La protagonista de esta historia es, a decir de la autora, una hija muy rencorosa, que a sus 50 años todavía le tiene miedo a la oscuridad debido a un trauma infantil. Necesita dormir con la televisión o con la luz o con la radio porque le da mucho miedo volver a tocar esa noche en la que vio a su padre golpeando a su madre y que vino la policía y la ambulancia y se quedó sola en una casa oscura teniendo 4 años. Así como Juan Preciado viajó a Comala en busca de su padre, nuestra protagonista deberá regresar a su pueblo natal siguiendo el rastro de un hombre que ya no formaba parte de su vida. En esa búsqueda de monstruos y fantasmas, descubre que ella también fue un monstruo, descubre que no es tan feo ser un monstruo, porque al final todos somos unos monstruos. Quizá por fuera nos vemos completos y bien, pero por dentro nos faltan algunas piezas. Cachorro de León, Casi todo sobre mi padre, tendrá una corta temporada en el Teatro Xola Julio Prieto, con funciones únicamente los miércoles 12, 19 y 26 de junio a las 8 de la noche. Noticias 22, César H. Meléndez. El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura es la determinación del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura por convertir a Chapultepec en el bosque cultural más grande del mundo, devolverle su grandeza y entregarle a sus ahora 4 secciones al pueblo de México. Chapultepec ahora cuenta con 12 nodos culturales, 800 hectáreas de suelo reforestado, una cineteca nacional, una bodega nacional de arte y 2 escuelas de arte totalmente nuevas. Asimismo, se ha invertido una cifra histórica para restaurar, preservar y equipar los museos, parques y tesoros naturales que el bosque Orgullo de todo México merece. Chapultepec es más bosque para más personas. Vamos a la pausa. Como cada semana, provoquemos el diálogo y la reflexión desde la zona violeta. Muy buenas noches. Aunque la palabra tiene el mismo significado, no es lo mismo ser jefe que jefa.
y jefa de familia tiene una connotación todavía más complicada. De los 35 millones de hogares que hay en México, 11.500.000 están dirigidos por mujeres. La cifra podría ser superior, opinan expertos, porque aún desempeñando el rol de jefa de familia al frente de los hijos y de la economía de la casa, los hombres desdeñan ese papel en las mujeres. En un reciente estudio de Violeta Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, se revela que además de tener menores ingresos que los hombres, las mujeres contribuyen significativamente al sustento familiar, incluso dan todo su salario para mantener el hogar. ¿Cuál es la radiografía de las jefas de familia en nuestro país? Mujeres con muchos hijos y sin empleo, situación que implica más vulnerabilidad y pobreza. Mujeres al frente de los hogares, pero con empleos informales. Mujeres con empleo, pero también con hijos, lo que significa poco tiempo para su cuidado, pero además limitan la búsqueda de mejores oportunidades laborales porque prefieren aquellos trabajos que estén cerca del hogar. De acuerdo con esta investigación de la UNAM, ser madre también es un factor que limita las oportunidades de empleo, lo que significa que actualmente 60% de las madres estén inactivas. Pero además, las condiciones de trabajo no son lo mismo para las mujeres que trabajan en la Ciudad de México que las que trabajan en Oaxaca, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad. Los diagnósticos sobran, los expertos coinciden, es necesario dar mayores apoyos y recursos a las mujeres para mejorar su situación económica y laboral, tener la oportunidad de progresar y no verse inmiscuidas en la sobrecarga, la discriminación de todo tipo, el agotamiento y el alto costo para ellas. ¿Será que las cosas puedan cambiar para las jefas de familia ahora que una jefa del Ejecutivo esté al frente del país? Ya lo veremos. Muy buenas noches. Autores como Carlos Fuentes y Juan Villoro formarán parte de un nuevo podcast que no puede perderse. Karen Rivera con toda la información. Nos quedamos este año con literatura mexicana. El Colegio Nacional presentó un podcast que busca utilizar las plataformas digitales para acercar a la sociedad mexicana las voces de los colegiados que con su obra han dejado huella en la cultura, la historia y el conocimiento del país. Lo que el Colegio Nacional guarda de lo que dijeron y escribieron sus miembros es enormemente rico. Buena parte de eso está publicado no solo en las obras completas de los miembros del Colegio Nacional, sino en la colección de pequeños libros donde se toman aisladamente conferencias y finalmente con esta experiencia, tratamos de ponernos al día rescatando el material que se pudo rescatar a través de estos podcasts, donde estamos de viva voz varios de los escritores del Colegio Nacional. La intención que tenemos en el Colegio Nacional de lograr una mayor cobertura y un mayor impacto de los contenidos de divulgación que sus miembros se esfuerzan todos los días en la impartición de conferencias, en la coordinación de mesas, en la coordinación de ciclos o de cursos. El podcast se llama Voces desde el Colegio Nacional y su primera temporada está dedicada a la literatura mexicana. La iniciativa sonora contempla 22 episodios y permitirá escuchar las voces de escritores como Vicente Quirarte, Juan Villoro, Christopher Domínguez Michael, José Emilio Pacheco, Rubén Bonifaz Nuño y Carlos Fuentes, quienes comparten sus pensamientos, reflexiones y análisis de obras que son parte de la identidad literaria de México. Se trata de difundir en todos los medios posibles la obra viva y el patrimonio del Colegio Nacional que pertenece al pueblo de México, hay que divulgarlo por todos los medios. Los episodios de Voces desde el Colegio Nacional se publicarán cada miércoles al mediodía. El podcast ya está disponible en plataformas como Spotify, YouTube Music y Amazon Music. Noticias 22, Karen Rivera. Decían que si aquello que veían, si era entre sueños. Tras los movimientos estudiantiles y la represión de los años 60 y 70 del siglo pasado, la juventud buscó un espacio para poder expresarse. Así surgió el 9.
Alejandra Bogue, Adolfo Patiño, María Félix, La Maldita Vecindad y muchos otros creadores se dieron cita en el Disco Bar 9. Este espacio abrió sus puertas en 1977 en la Zona Rosa y ofreció sobre todo libertad. Estamos hablando de una generación post la represión de 1968, que era perseguida por ser joven. Nada más. Ahora imagínate también esta misma generación perseguida, pero ahora en un México lleno de odio homofóbico y lesbofóbico. Entonces eso también sucedía mientras el 9 era un espacio donde era abierto para la comunidad generalmente homosexual, pero digamos LGBT. Para recordar este mítico lugar, el Museo Universitario del Chopo recurrió al acervo de Armando Cristeto, Mongo y Henry Donahue, este último su fundador y dueño, para realizar la exposición Las Noches del 9. Entonces no era un centro cultural porque Henry nunca lo visionó, Henry Donahue, él nunca lo visionó como un centro cultural. Para él siempre lo que él buscaba era la fiesta, pero él entendió que para que la fiesta fuera duradera y fuera más potente, tendría que tener algo de cultura. Pero entonces esta cultura que no cabía en ese momento y que ahora es icónica para nosotros, tuvo espacio en el 9. La muestra presenta una serie de documentales sobre el 9, fotografías y publicaciones que rescatan esta memoria, la cual tiene mucho que decirle a las nuevas generaciones. Algo que subrayaría para la nueva generación es que no olvidemos nunca la potencia de la fiesta, la potencia política que tiene la fiesta. Que hoy en día, incluso con los derechos que hemos ganado, que esos derechos los hayamos ganado no es garantía de que no se puedan perder. Entonces la lucha no ha terminado y la fiesta siempre puede funcionar como una potencia política. Noticias 22, Alberto Aranda. Si ustedes quieren conocer más del 9, les recomiendo el libro Tengo que morir todas las noches de Guillermo Osorno. En otras cosas, lo mejor de la cultura francesa y la jalisciense tiene un punto de convergencia. La cita es en Mazamitla. Hace 2 años se creó el Festival Internacional del Venado, en el pueblo mágico de Mazamitla, con el objetivo de reforzar el ámbito turístico y social de este territorio jalisciense. Se trata de un proyecto que trabaja de la mano con los habitantes de la región, quienes se encargan de diseñar y promover este encuentro. Este 2024, la fiesta artística cultural tiene como país invitado a Francia. Son aproximadamente 70 actividades entre las 5 semanas que dura el festival. Es importante decir que dentro de esta gama de actividades tenemos para todas las edades y para todos los gustos. Y esta edición va a ser muy interesante porque el año pasado iniciamos con un hermanamiento entre Mazamitla y la comunidad wixárika de Mezquitic, que habita también acá en Jalisco. Mazamitla proviene del náhuatl y es la unión de los vocablos Mazatl, que significa venado, Mitl, que quiere decir flecha, y Tlán, que hace referencia al lugar, lo que se puede interpretar como lugar donde hay venado con flechas. Desde un formato al aire libre, este festival acerca al público a manifestaciones creativas y proyectos innovadores de arte, como un flash mob de ópera, galas de ballet, arte circense, callejoneadas, obras de teatro, talleres, gastronomía y música. Todo con entrada gratuita. Nosotros estamos colaborando con el Consulado de Francia en México y también con la Alianza Francesa, específicamente con la de Guadalajara, para tener 50% de contenidos relacionados con la cultura francesa y el otro 50% pues son actividades más relacionadas con la mexicanidad, con el ser tapatío y pues el ser mexicano en general. El Festival Internacional del Venado Mazamitla 2024 se llevará a cabo del 15 de junio al 14 de julio en Jalisco. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. Tenemos libros, vamos a ver lo que llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. 72 horas, Marie-Sophie Vermont. Irene es una adolescente que ha decidido dar en adopción al bebé que nacerá justo en 72 horas. Solo ese tiempo tiene para cambiar de decisión. ¿Se mantendrá en lo dicho o tomará otro rumbo?
Publica Fondo de Cultura Económica. Anafábulas, de Josu Landa. Minificciones con moralejas cargadas de humor, a veces corrosivo y otras sutil. Sentencias llenas de sabiduría o de ironía, con títulos como Gajes de la conciencia, Humor profano o Lección de tolerancia. Publica la UNAM. Y finalmente, St. Maur. D.H. Lawrence es el autor de este libro. St. Maur es el nombre de un hermoso caballo galés al que pretenden castrar. El noble animal observa la decadencia humana y se revela ante ella. El paralelo de esta obra es el de la joven Lou, que se va a transformar contagiada por la integridad de St. Maur. Publica Torre Abolida. Pues ahí están estas propuestas de lectura. ¿Cómo ves, Alberto? Estoy entre el primero y el tercero, no lo sé, entre la maternidad y esta cuestión del caballo. Sí, es una historia dura. Historias duras, pero bueno, ya veremos ahorita al final cuál me decido y te robo. De acuerdo. Vamos a otra información. Incendio en el palacio. Se viven momentos de angustia en lo que fueron los hogares de los monarcas franceses. La tarde de este martes se registró un incendio en el Palacio de Versalles en Francia. Debido a esto, se movilizó a todo el cuerpo de bomberos de la zona y se evacuó a cientos de turistas. No se reportaron heridos ni daños en las colecciones, pues el fuego se generó sobre el patio de mármol de la residencia real. El palacio festejó el año pasado su aniversario 400, para lo que restauró y abrió al público los apartamentos de María Antonieta, reina consorte de Luis XVI. Se estima que el año pasado recibió la visita de más de 8 millones de turistas. El edificio fue el centro del poder de la monarquía que reinó en Francia hasta la Revolución de 1788. Se considera que el aislamiento que le ofrecía Versalles y sus jardines jugó un papel importante en la Revolución, pues vivían en la opulencia mientras la población moría de hambre hasta que los ciudadanos asaltaron el lugar. Noticias 22. El creador de Ziggy Stardust regresa en vinilo. El icónico álbum de David Bowie será editado por primera vez en vinilos en una edición especial con una versión inédita de Space Oddity. El 26 de julio, el innovador álbum debut del músico británico tendrá un resurgimiento vibrante con una reedición en CD y vinilos de colores, con lista de canciones exclusivas. Presentado con caras B del sencillo por primera vez en vinilo, incluida una versión inédita de Space Oddity. Esta reedición incluye el álbum estéreo original, producido por Mike Vernon, con 14 temas más, incluidos los primeros frutos de la larga relación de Bowie con el productor Tony Visconti. En estas primeras grabaciones revelan a un joven artista serio en los albores de su carrera, trabajando duro en material en el que él creía apasionadamente. Doña Blanca, La Rueda de San Miguel, La Patita y La Muñeca Fea son canciones que marcaron a muchas generaciones de mexicanos. Ahora son recreadas en una exposición. La patita va corriendo. ¿Se acuerda usted cuáles eran las canciones de su infancia? ¿Cómo iban aquellas melodías que usted y sus amigos solían entonar cuando jugaban en las calles del barrio? Bajo la convicción de que recordar es volver a vivir, el Museo del Carmen presenta la exposición Notas de la Infancia, una iniciativa que recrea por medio de maquetas y figuras de Playmobil las composiciones que conformaron la banda sonora de varias generaciones, algunas de ellas asociadas a juegos entrañables de la niñez como Doña Blanca, A la Rueda de San Miguel, Pimpón es un muñeco y Jugaremos en el bosque. Me nació la inquietud de hacer una exposición para rescatar nuestras tradiciones, el patrimonio tangible e intangible que nos une a todos los mexicanos y a toda la comunidad. La muestra, realizada como parte del proyecto Una Mirada de los Trabajadores que impulsa el recinto museístico, presenta 18 dioramas elaborados por miembros de la Asociación Mexicana de Coleccionistas de Playmobil.
Todo es un trabajo completamente voluntario, amoroso, de mucha dedicación, en donde incluso ponen sus recursos los propios coleccionistas de Amex Play, que es la Asociación Mexicana. Buena parte de las maquetas están dedicadas, como no podía ser de otra forma, a composiciones del célebre grillito cantor Cricri, uno de los grandes referentes en la creación musical para las infancias. Otros temas tienen que ver con juegos populares cada vez menos conocidos por las nuevas generaciones. Esa es la idea de la exposición, recuperar juegos como a la víbora de la mar, a la rueda de San Miguel y todos estos, y que nuestros abuelos o nuestros padres, madres pudieron jugar, escuchar. En mi caso todavía me tocó escuchar, que mi mamá me despertara con ellas. La exposición podrá visitarse hasta el domingo 4 de agosto en el Museo del Carmen, que se localiza en Avenida Revolución 4 y 6 en la colonia San Ángel. El recinto, parte de la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, abre sus puertas de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos un QR, aquí está, mira. Lo traemos, lo pueden escanear antes de llegar, o aquí está el QR. Y pueden ir jugando con las maquetas, ir escuchando la canción e ir buscando los personajes y las actividades que hace justamente cada maqueta, cada diorama. Noticias 22, César H. Meléndez. Bajo la dirección de Daniel Jiménez Cacho se presenta una pieza basada en la señorita Julia del legendario August Strindberg. Rodrigo Peredo tiene toda la información. El bien vuelve. La Compañía Nacional de Teatro revisita la obra de diferentes autores a través de su programa Habitando A. En este ejercicio, desde hace algunos días, en la Sala Héctor Mendoza, se evoca la memoria de August Strindberg, a 175 años de su nacimiento, el escritor que supuso un hito en la historia de la dramaturgia sueca. Actividades recreativas. En su tiempo estaba muy preocupado por romper los viejos cánones, ¿no? Y bueno, influenciado por Ibsen, por Nietzsche, justamente en romper lo convencional que venía arrastrando el teatro, de telones pintados y de un estilo pues que ya se había quedado muy caduco y que no estaba hablando de las cosas que estaban, de los grandes cambios, ¿no? El recuerdo en esta ocasión se hace a partir de Juan y Julia Nunca Supieron Cómo, dirigida por Daniel Jiménez Cacho, una pieza basada en la obra La Señorita Julia. Se mantiene la anécdota, ¿no? Se mantienen incluso muchas cosas en el estilo del lenguaje, pero lo que nosotros quisimos hacer es una manera de volverlo contemporáneo, pero que incluye también el pasado. ¿Sabes? Hacer una especie de mezcla donde el pasado, que corresponde más al tiempo de Strindberg, y el hoy están mezclados en la idea de que los problemas, es una tragedia, y las causas y los conflictos que originan esta tragedia perviven. Las clases sociales, el amor y la lujuria son la base esencial de estos conflictos en el texto original y en la adaptación que ha corrido a cargo del dramaturgo Juan Carlos Franco. Desde el principio del proyecto nosotros tuvimos muy presente que era pues, un reto enorme, pero al mismo tiempo no tomarlo sintiéndonos intimidados, ¿no? Era más bien la oportunidad de explorarla libremente, con todos los recursos con los que contamos y con todas las ganas que teníamos de hablar de ciertas cosas también, ¿no? De clasismo, de machismo, de las diferencias entre clases sociales y en general de poder. Nosotros le añadimos quizá los conflictos, el racismo, que eso no está, eso es nuevo, añadido de nosotros, eso no está en Strindberg, porque en esa sociedad no, digamos, son todos más o menos blanquitos, ¿no? Entonces esos temas para nosotros era muy importante traerlo y añadirlo, ¿no? La obra cuenta con las actuaciones de Cecilia Ramírez Romo como Julia, Alan Uribe Villarruel como Juan y Nara Pech como Cristina. Las funciones en la Sala Héctor Mendoza se darán los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y los domingos a las 18 hasta el 23 de junio. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Nos despedimos. El 11 de junio de 1864 nace en Múnich, Alemania, el compositor Richard Strauss. ¿Cómo ves, Laura? Bueno, pues una gran figura representante de lo que se llamó el romanticismo tardío. Sin embargo, bueno, también muy novedoso. Béla Bartók decía que, bueno, tenía algunos destellos brillantes y pues ahí influyó mucho en los compositores de inicios del siglo XX. Hizo ópera, poemas sinfónicos, Yo canciones. lo prefiero también por su postura política ante el nazismo, pero bueno. Bueno, ahí hay mucha polémica. Mucha polémica. Y bueno, pues su música es el mayor legado de Richard Strauss. Alberto. Muchas gracias, Laura. Mañana ya regresa Rafa de San Miguel. A ver qué nos trajo. A ver si nos trae algo. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado estos días, Alberto. Y nos vemos mañana.